Ok, seguimos ya. Vamos a hacer clases. A ver, son 40. Hoy día nos tocaba 2 horas, ¿no? A ver, tenemos 20 minutos más. La próxima clase voy a terminar de realizar, digamos, el diseño de este sistema. O sea, la próxima clase vamos a terminar colocándole el acero de refuerzo. Voy a hacer, digamos, un sistema de detallamiento, ¿no? Utilizando, obviamente, este mismo modelo. Entonces, aquí voy a seguir haciendo, digamos, unos comentarios sobre la base, digamos, de los resultados que vayamos a tener, ¿no? Ok, ahora voy a realizar, digamos, lo voy a correr. La única carga que está asignada, obviamente, es el peso propio, ¿no? Es decir, el sistema reconoce directamente el material que nosotros hemos definido toda vez que hemos introducido, ¿no? El F'C210 y le hemos dicho cuánto es su peso por volumen, ¿no? Por metro cúbico. Obviamente, el concreto es 2400, ¿sí? Entonces, asociado, digamos, a ese peso unitario o al peso específico que nosotros le hemos asignado, el programa lo reconoce y lo va a meter, porque nosotros hemos introducido espesores, ¿no? Para los elementos, ¿no? Ya sean para las vigas, para las losas. Ok. Por ejemplo, eso lo podemos realizar aquí, ¿no? Si nosotros lecturamos directamente, aparece DID, ¿no? O el peso producto de la carga muerta, ¿no? El peso propio. Y aparece como 1 porque el programa lo va a metrar por nosotros, ¿sí? Entonces, si yo lo corro, van a salir los efectos producto del peso propio. Entonces, para correr, simplemente le damos aquí, le digo que a ver, que corra el modal y, a ver, ambos, el peso propio y el modal. Me pide guardar. A ver, aquí. A ver, aquí. Vamos a ponerlos en 2 direcciones. Listo, el software lo va a correr por nosotros. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener la representación. A ver, ya terminó de correr. Lo voy a bajar acá. Ya está. Y aquí, por ejemplo, para elementos, por ejemplo, del tipo shell, y yo puedo ver, por ejemplo, esfuerzos y deformadas, ¿no? Primero vamos a ver aquí deformada. A ver, lo voy a poner en 3D. Y aquí, como podrán apreciar, aparece, digamos, la deformada producto del peso propio, ¿no? Entonces, aquí hay una opción en el que nosotros podemos ver la deformada, eh, por ejemplo, a través de, digamos, aprovechando el orden de magnitud y que nos filtre, digamos, por colores, ¿no? A ver. Ustedes entenderán, por ejemplo, que todos los colores o los colores parecidos significa que tienen, digamos, la misma magnitud, ¿no? Ahora estamos viendo la deformación en Z, ¿sí? Obviamente todo nos sale negativo, todo nos está saliendo negativo porque el peso propio y, digamos, la carga vertical están en menos Z, ¿sí? Z positivo va hacia arriba. Ok. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en planta, esto tendrá, digamos, más sentido con lo que nosotros ya hemos ido asumiendo, ¿no? A ver, aquí.
No sé si se puede apreciar, lo voy a trazar. Aquí tenemos el sistema de viga. Aquí está el otro sistema de viga. El otro eje de vigas. Y tenemos el otro eje de vigas y el último eje de vigas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos apreciar? Por ejemplo, podemos apreciar este contorno. ¿Qué quiere decir? Que todos estos puntos prácticamente van a tener la misma deformación vertical. Y si cada vez tratamos de ingresar, digamos, hacia el centro, por ejemplo, por aquí, ¿no? Como podrán apreciar casi la deformación, digamos, tiende a ser una especie, digamos, circular, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque las relaciones entre las luces es menor igual que 2, es decir, son casi parecidas, ¿no? Esta distancia es parecida a esta otra, ¿no? Y esta gráfica obviamente se va a repetir en los otros tres lugares porque es totalmente simétrico. Y sobre todo en la parte central, ¿no? Como podrán apreciar, prácticamente nos sale casi una circunferencia perfecta, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que la deformada, ya sea, a ver, voy a hacer una especie de cruz aquí, ya sea que nosotros estemos leyendo deformadas en este sentido o en el otro, prácticamente van a ser, digamos, las mismas, ¿no? Es decir, la rigidez en ambas direcciones va a ser muy preponderante para determinar, por ejemplo, las deflexiones finales. Es decir, el aporte de rigidez de la losa en esta dirección o en esta otra, digamos, es importante, ¿no? De manera similar, a ver, voy a poner otro color, tal vez este. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Si nosotros vemos el aporte de rigidez a flexión, digamos, de este tramo de losa, al menos en este paño, podemos apreciar de que el aporte de rigidez de ambos es extremadamente, digamos, parecido, ¿no? Hay, digamos, tal vez una isodeformación, ¿no? A ver, eso, digamos, para deformaciones. A ver, ahora podemos seguir lecturando, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar, a ver, esfuerzos, ¿no? Vamos a ver. Para leer esfuerzos, por ejemplo, de elementos tipo shell, simplemente picamos aquí, le damos shell. ¿Para qué tipo de carga? Obviamente solamente el peso propio. Y nos vamos, por ejemplo, aquí a esfuerzos, ¿no? Si queremos leer esfuerzos solamente, por ejemplo, en el eje 1, a ver, cada elemento finito digamos, del elemento tipo shell. Por ejemplo, este cuadrado es un elemento finito, este es otro elemento y así, ¿no? Está compuesto por varios elementos. Cada elemento finito tiene su propio sistema de coordenadas locales, ¿no? 1 y 2. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros lecturamos, por ejemplo, los esfuerzos en la dirección S11, prácticamente, si yo lo dibujo esto de acá en 3D, o sea, si yo dibujo el cubo, el S11 va a estar saliendo por acá, ¿no? Este es el S11. Obviamente, si sale positivo estará en tracción y si sale negativo en compresión, ¿no? Esto de aquí será el S22.
¿Sí? Ok. A ver, vamos a picar ese 1, 1, ¿sí? Igualmente, aquí nosotros podemos, digamos, jugar con los colores. Aquí nos están saliendo esfuerzos, por ejemplo, de compresión en la parte negativo, en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos esto en kilos por centímetro, tendremos que hay esfuerzos de compresión aquí de 6,5 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? El concreto, ¿cuánto soporta? Dice, de 210, ¿no? Entonces, para peso propio, por ejemplo, tenemos que en esta zona tiene esfuerzos de compresión. Ahora, si nos acercamos a los apoyos, nos dice que hay tracción. Obviamente, eso tiene sentido, ¿no? Si yo dibujara, por ejemplo, este paño de aquí, si yo cortara esto de aquí, ¿sí? Más o menos estaría viendo lo siguiente. Estaría viendo la viga, estaría viendo la losa, que se va hasta el fondo, estoy viendo la viga y vuelvo a ver la viga, ¿no? En el tramo central, obviamente, el diagrama de momentos flector será así, ¿no? En esta zona tendremos, en esta zona tendremos compresiones en la fibra superior y tracciones en la fibra inferior, ¿no? Y en esta otra zona tendremos tracciones. El concreto aquí estará en tracción, ¿no? El momento negativo en la cara superior, tracción, el concreto, ¿no? Y eso es lo que podemos nosotros lecturar aquí. Por ejemplo, el concreto está en compresión en la fibra superior aquí con 6,5, ¿no? Y aquí está en tracción, por ejemplo, con 5,8 kilos por centímetro cuadrado. Esos son los diagramas de, por ejemplo, de esfuerzos, ¿no? Como podrán apreciar, el método de los elementos finitos utilizando elementos tipo Shell es muy poderoso. Aquí también, por ejemplo, podemos lecturar los esfuerzos en la dirección, por ejemplo, I, ¿no? También tendremos, ya en esta dirección, ¿no? En esta dirección vertical, tendremos, por ejemplo, que los esfuerzos aquí son, por ejemplo, de 5,55 kilos por centímetro cuadrado de compresión al centro y cerca a las vigas, obviamente, tienen que ser de tracción, ¿no? Prácticamente es este mismo sistema de aquí, simplemente que está girado, ¿no? Tendríamos la viga aquí, tendríamos la losa, tendríamos la viga. Bueno, lo tengo esquina aquí. Tenemos la losa, la viga y la losa, ¿no? Así sería, ¿no? Producto del peso propio, nosotros sabemos que incluso que las deformadas más o menos van a ser así, ¿no? Por peso propio, la estructura se deformará de esta forma. ¿Ok? Aquí faltó bajar. Ahí. Aquí es fácil advertir, ¿no? Que la compresión para el concreto estará en la fibra superior y la tracción estará aquí, ¿no? En la fibra superior, en la cara de los apoyos, ¿no? Y los apoyos, tracción. Y en el centro de luz, en la parte superior, negativo, ¿no? Compresión. Y eso es lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Negativo, ¿no? 5,53 kilos, negativo. Aquí, por ejemplo, 5,10 positivo, ¿no? 5,06, ¿no?
5.52, 5.53, prácticamente similar, ¿no? Yo creo que hasta aquí vamos a quedar con la clase y el día lunes, perdón, el día viernes vamos a continuar y vamos a ver, digamos, ejercicios aplicativos de esto. ¿Alguien tiene consultas con relación a esto? Igual a mí me gustaría que participen, ¿no? Ingeniero, Sí. tengo una duda. No se definió la losa como un diafragma ni tampoco se puso los brazos rígidos. Ah, ok. Ojo, No, no es no era necesario. necesario. No era necesario. Ah, ya, No, ya. no era necesario. No era Mm, necesario toda vez que nosotros estamos modelando los efectos de carga que actúan perpendiculares al plano de la losa, ¿sí? ok, gracias, ingeniero. Es decir, es decir, para que no haya, digamos, una especie de confusión tal vez con el curso de sismo que ustedes están llevando. A ver, y lo voy a poner de esta forma. Para el curso de sismo, ustedes asumen que toda esta placa, digamos, es infinitamente rígido, ¿sí? Es infinitamente rígido, que significa que no se puede deformar, ¿sí? Y su participación prácticamente hace de que si esta columna se mueve para allá una cantidad delta, significa que esta otra columna también debería de moverse delta, ¿no? Para ese mismo lado. Eso significa que la losa sea, digamos, un diafragma, ¿no? Sea rígido. Es decir, que cada porción cada porción de este elemento diafragma, si llegara a deformarse una determinada cantidad, tiene que moverse esa determinada cantidad, pues, ¿no? En todos sus puntos, ¿sí? Ahora, aquí la fuerza, digamos, de entrepiso, producto, digamos, de la acción sísmica, está actuando directamente en el plano de la losa. Básicamente ese artificio de asumir que la losa es, digamos, un elemento altamente rígido, solamente se asume para efectos de carga, digamos, lateral, ¿no? Para este tipo de cargas, obviamente, tiene, no es 100% cierto, pero tiene, digamos, yendo desde la ingeniería práctica y demás, digamos, los cálculos numéricos, digamos, están en buen acuerdo con lo que realmente nosotros tendríamos, por ejemplo, con cargas aplicadas en laboratorio y cargas, digamos, bajo control, ¿no? Es decir, asumir diafragma rígido para cargas laterales técnicamente puede ser válido, pero asumir eso para cargas para las que nosotros estamos diseñando, que son perpendiculares al plano, ¿no? Por ejemplo, el peso propio actúa, ¿no? Sobre el plano de la losa, pudiera haber, digamos, una carga de equipo bien concentrado por aquí, por el centro, ¿no? Pudiéramos tener una carga permanente, ponte un tanque, algo por allí, ¿no? Es decir, tenemos que tomar en cuenta todos esos tipos de carga para hacer, digamos, unos diseños localizados, ¿no? Toda vez, toda vez que este elemento de losa no es infinitamente rígido para cargas aplicadas perpendiculares a su plano, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos las verificaciones, por ejemplo, de deformaciones verticales, ¿no? Nosotros tenemos que limitar, por ejemplo, esta flecha, ¿no? Esa flecha tiene que estar en condiciones de servicio, por ejemplo, dentro de lo tolerable. Sí, cuando Sí, hablamos de ingeniero. cargas de sismo, simplemente asumimos que esa losa es infinitamente rígida para cargas aplicadas paralelas al plano, pero para cargas perpendiculares a su plano, obviamente no es altamente rígido, ¿sí? Es un elemento muy flexible. Listo. Ok, eso sería todo. Fue un gusto.
Bueno, si ya no hay más consultas. Ingeniero, Sí, una consulta con respecto al trabajo. No sé si, es que como somos 37 alumnos, no sé si un grupo podría ser de a 6, no, todos tienen que ser de 5. pero somos 37. Dije como máximo de 5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede ser grupo de Ah, 1, ya. de 2, de 3, ¿no? Ya, ingeniero, otra consulta. Veo que en el sílabus, antes de este tema, creo que estaba viga por análisis por torsión. ¿Eso lo veremos luego entonces? Sí, por ejemplo, el ciclo pasado hicimos esto, vigas de gran peralte, de allí tienen que exponer y en el tiempo que nos quede libre voy a tocar, digamos, esos tópicos. Ah, ya, ya. Gracias. Sí. La próxima clase les voy a dejar a ustedes, vengan ya con los nombres de los grupos formados y el día viernes voy a dejar los temas para que ustedes investiguen, ¿sí? Ya desde ahora les anticipo que tienen que presentar, digamos, un paper. Ok, Entonces, el temario lo va a dar la siguiente semana, ¿cierto? en la siguiente clase. Ah, ok, ok. Listo. Gracias. Ok, listo. Hasta luego, ingeniero. Ok, hasta luego con todos.